la anatomía dependiendo los sistemas, o anatomía por sistemas. Entonces, en cuanto a la anatomía por sistemas, esta es la forma en la cual vamos a estudiar la anatomía. Particularmente me gusta más estudiar la anatomía de forma regional. ¿Qué estructuras hay en la cabeza? ¿Qué estructuras hay en el cuello? ¿Qué estructuras hay en el tórax? Pero la universidad nos pide estudiar la anatomía de forma más funcional y sería por sistemas. Así pues, el estudio de la anatomía por sistemas se basa en estudiar las estructuras, pero dependiendo de la función. Así pues, podemos estudiar, no sé, el sistema nervioso, y ahí abarcamos la región de la cabeza, particularmente el cráneo, cuello, tórax y abdomen. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está, el encéfalo está en el cráneo, igual el tallo encefálico, pero la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, está compuesta o está dentro del cuello, del tórax y del abdomen, de la pelvis. Entonces, pues propiamente podemos estudiar los sistemas, pero pues no estudiamos las regiones, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas que se estudian en la anatomía por sistemas? Número 1, la piel o el sistema tegumentario. En la piel, pues vamos a estudiar el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, la composición de la misma, los anexos de la piel, por ejemplo, el pelo, las uñas, las glándulas, etc. El siguiente sistema es el sistema esquelético, donde estudia los huesos, los cartílagos, y el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿No? Bueno, de igual forma, los huesos, pues técnicamente es el sostén del cuerpo y por ende es la parte más interna, por llamarlo de alguna forma, del cuerpo. A ellos, a los huesos, se le van a insertar los músculos. Y los músculos, pues, están en todo el cuerpo, están desde el cráneo, en la cara, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis. ¿Y qué hablar acerca del perineo, de los miembros? El miembro torácico superior, el miembro torácico inferior, pues obviamente tienen una gran cantidad de músculos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso que ya simple y sencillamente por estudiar el sistema nervioso central, vamos a estudiar el encéfalo y la médula espinal, que están pues, varias regiones. Y también el sistema nervioso periférico, pues todo el cuerpo de igual forma tiene nervios. Particularmente vamos a estudiar los nervios craneales y los nervios espinales. Dentro del sistema circulatorio, pues vamos a estudiar dos partes, en la parte cardíaca y la parte vascular. Y en el sistema respiratorio vamos a estudiar todas las estructuras que captan el aire dentro del organismo y las estructuras que eliminan el dióxido de carbono. Entonces, desde la nariz, la laringe, bueno, parte de la nasofaringe, nariz, nasofaringe, orofaringe, laringe, la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, los bronquios segmentarios y los bronquiolos que dan lugar a los alveolos, que es propiamente el pulmón, y de regreso, ¿sí? El sistema digestivo. Entonces, se van a estudiar los órganos o las estructuras
que van a captar los alimentos, van a realizar la digestión de los mismos y el transporte del bolo alimenticio. Entonces tenemos que estudiar cavidad oral, tenemos que estudiar la orofaringe, tenemos que estudiar al esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y región anal. Y tenemos que estudiar en el sistema digestivo también los órganos complementarios al sistema digestivo, por ejemplo, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar. Propiamente tenemos que hacer un énfasis en el duodeno, en el sistema urinario. Ahí las estructuras que forman la orina. Obviamente el riñón es el órgano que forma la orina. De ahí ya formada se tiene que transportar hacia el exterior. Entonces el mismo riñón tiene túbulos colectores y una pelvis renal. Y esa pelvis renal se va a continuar con los ureteros. De los ureteros se va a llegar a la vejiga y de la vejiga se va a llegar a la uretra. El sistema reproductor, el sistema genital, entonces son las estructuras que tienen la función de o están implicadas en la reproducción humana. En el varón, pues está, vamos a empezar desde lo más interno, que son los testículos, conductos deferentes, perdón, los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, que llegan hacia la próstata y de la próstata hacia la uretra peniana. En la mujer serían los ovarios, las tubas uterinas, el útero y el canal vaginal. El sistema endocrino, pues son las estructuras que producen hormonas. ¿Y cuáles son las estructuras que producen hormonas? Son las glándulas. Entonces ahí pues tendremos que estudiar desde el sistema nervioso, la región del hipotálamo, la región de la hipófisis, posteriormente todos los ejes. Bueno, no vamos a estudiar la función, pero sí vamos a estudiar las glándulas. Por ejemplo, la función tiroidea. Bueno, no vamos a estudiar la función tiroidea, vamos a estudiar la glándula tiroidea, las paratiroides, vamos a estudiar las glándulas suprarrenales, vamos a estudiar las glándulas mamarias. Muy bien. Era lo que les comentaba. Dentro de una región, por ejemplo, la región de la cabeza, vamos a encontrar el sistema nervioso, sistema muscular, sistema tegumentario, sistema endocrino, sistema circulatorio. Por tal motivo, el estudiar la anatomía por sistemas nos va a ayudar a entender la función compartida que tienen las regiones. Y esto para promover la homeostasis. ¿Sí? Ok. Eso, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el intento del cuerpo humano por mantener una función adecuada. Y por último, vamos a estudiar la anatomía clínica. En cuanto a la anatomía clínica, jóvenes, es aplicar el pensamiento clínico para resolver los problemas médicos. Y es la unión entre la anatomía regional y la anatomía por sistemas. Un ejemplo. Un paciente se fractura el brazo, la región del brazo. Es una región, pero ¿qué estructuras son las que están inmersas? Hay hueso, ¿sí? O sea, el hueso se rompió y por eso se llama fractura. Pero ¿qué tal si una esquirla del hueso daña un vaso sanguíneo o daña un nervio? Las arterias humerales, o los nervios que pasan por ahí. ¿O qué pasa propiamente
si hay problema en una región, es decir, un problema de, no sé, de un cáncer pulmonar. Ajá. Este cáncer pulmonar puede secretar ciertas sustancias que alteran la endocrinología, que alteran las secreciones de calcio en el organismo. Ujú. O por ejemplo, y así ya vemos que hay problemas tanto a nivel eh, regional en el pulmón, en la región del tórax, que puede impactar a nivel de los huesos. Ujú. O por ejemplo, a nivel digestivo. A nivel digestivo podemos tener un problema en eh, en el duodeno. Puede haber una obstrucción intestinal. Ajá. ¿Y qué importancia tiene la obstrucción intestinal para el desenlace de una pancreatitis? Ujú. Entonces, en una región podemos tener múltiples problemas por los sistemas que se estén dando. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Un segundito. Perdón, ¿eh? Ok. Bueno. Ahora vamos a estudiar algo que se llaman planos anatómicos. Para ello, no es cierto, no vamos a estudiar esto, vamos a estudiar otra cosa. Espérenme tantito. Antes de los planos anatómicos va algo muy importante. Que se llama posición anatómica. ¿Ok? Bueno. Muy bien, entonces, no están viendo mi... Perdón, dejen la cara. Bueno, entonces, vamos a estudiar algo llamado posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Bueno, esta clase, chavos, es muy importante. Todas las descripciones anatómicas se van a expresar en relación a una posición constante. La posición anatómica es esa posición constante. Esto es para que no haya ambigüedad. Hay que tener en la mente que esa posición es para describir al paciente y describir su posición. La posición anatómica es la siguiente. El individuo está en pie con la cabeza, los ojos o su mirada y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Los brazos
están adosados a los lados del cuerpo y las manos tienen las palmas hacia adelante. Y los miembros inferiores están juntos y con los pies en paralelo. Con base en la posición anatómica, vamos a describir las estructuras anatómicas y vamos a hacer las descripciones también de lo que ustedes realicen en la cuestión de rayos X. Esta posición y su terminología apropiada nos va a ayudar a relacionarnos de una forma exacta con la parte del cuerpo que queremos estudiar. Esta, pues, chavos, es la posición anatómica. Es muy importante, y es pregunta de examen. Se basa en que el individuo tiene que estar de pie, con la cabeza y la mirada hacia adelante. Los brazos, tienen que estar pegados al cuerpo. Y las manos con las palmas hacia adelante. Los pies de frente y viendo hacia adelante también. En una visión lateral lo vamos a ver de esta forma y en una visión posterior lo vamos a ver de esta forma. Es la posición anatómica, jóvenes, nuestro mapa, nuestro giroscopio en la anatomía. ¿Sí? Es lo que nos va a indicar cómo nos vamos a mover adentro del cuerpo humano. Nos va a dar la relación de qué es lo que está adelante del cuerpo, qué es lo que está atrás, bueno, no del cuerpo, perdón, de una estructura con respecto a otra estructura, qué es lo que está a un lado izquierdo, a un lado derecho, y qué es lo que está en una región superior o una región inferior. ¿Sí? Si nosotros tenemos el brazo flexionado, pues jamás vamos a ver qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, ¿no? Porque si se dan cuenta, si yo flexiono mi brazo y me toco el hombro, pues ya la mano ya está arriba, ya no está abajo. Entonces ya no puedo saber qué estructuras son las que están estudiándose. Entonces, esa es la importancia de la posición anatómica, jóvenes. Es muy importante la posición anatómica. El día de mañana vamos a estudiar lo que se desprende de la posición anatómica, que son los planos anatómicos. ¿Sí? Entonces, para mañana va a quedar una tarea, aparte de la que ya tienen. Para mañana va a quedar de tarea que estudien los planos anatómicos. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, quedó claro. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, yo les voy a dar la clase de los planos anatómicos, pero sí necesito que vengan estudiados, ¿va? Sí. Sí, profesor. Va. Está bien, Sí, profe. profe. Cuídense mucho, nos vemos mañanita. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, hasta luego, profe. Gracias.